días, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bueno, aquí te habla Guzmán Ramos desde Montevideo, Uruguay, agradeciendo tu invitación por invitarnos a participar de tu programa y bueno, poder extender un poquito de la cultura uruguaya en Argentina. Quiero contarte algunas generalidades de este carnaval que está desarrollándose, está en plena ebullición. El carnaval en Uruguay es una fiesta que tiene más de 150 años como celebración ya constituida. Por cierto que algunos de los aspectos que llegaron hasta ese punto de partida tienen un origen un poco anterior, en épocas coloniales, y bueno, a lo largo de todo el proceso que llevó a la independencia de nuestra nación de un modo seguramente mucho más inorgánico. En la actualidad es una fiesta que tiene alrededor de, en materia de convocatoria de público, entre 1,6 y 1,8 millones de entradas vendidas por año. Para un país de 3,5 millones de habitantes es un número muy importante, que se estima que alrededor de 600.000 personas son las que adquieren ese 1.700.000 localidades por año en materia de promedio. El carnaval uruguayo tiene algunos vectores que son un poco antagónicos entre sí. Hay un carnaval de desfile, básicamente asociado con el candombe, todo un movimiento cultural que gira alrededor de la cultura afro-uruguaya y particularmente del tambor. Esa tiene una vertiente callejera, de desfile, de representación y tradición de las viejas salas de naciones, que no son otros que los grupos mutuales que a finales o a mediados de los años 1850, 1860, agrupaban a las distintas naciones africanas que se instalaron en Montevideo. Ese devenir tiene como categoría dentro del carnaval a las comparsas de negros y lubolos. El lubolo es el blanco pintado de negro. Hoy debemos decir que el candombe como movimiento ha trascendido a la cultura afro-uruguaya. En el Uruguay hay un movimiento afro que se estima es cercano al 8% de la población. Entonces, bueno, ese segmento pareciera que tiene un vínculo natural con el mundo del candombe. Sin embargo, sabemos que hoy está mucho más extendido y que la proporción o la integración de los blancos a este toque o a este movimiento de la cultura afro está muy pero muy extendido. En el carnaval, decíamos, la categoría es la de comparsas o sociedades de negros y lugolos. Aquellos que siguen el carnaval desde hace años habrán detectado que se la puede llamar de las dos maneras. Decíamos, hay todo un vector callejero, desfile de llamadas por la calle Isla de Flores. La calle Isla de Flores atraviesa dos barrios que son Sur y Palermo. Aquellos que gustan de las canciones de Jaime Ross, el músico uruguayo de esta segunda mitad de siglo, uno de los más influyentes, ha bueno, plasmado su obra sobre una mirada montevideana y sobre recoger esas postales de Montevideo donde Sur y Palermo aparecen en varios argumentos y en varias letras de sus canciones. Bueno, por ese barrio discurre la calle Isla de Flores y allí alrededor de 50 comparsas todos los años en 2 días hacen una representación donde están sus personajes típicos, propios o representativos de esa cultura ancestral y también de la cultura afro-uruguaya. Hay un cuerpo de baile porque la danza es una disciplina que está incorporada al candombe y después la cuerda de tambores que se ejecuta con tres instrumentos, el tambor por supuesto en la versión del piano que hace el golpe más agudo, el repique y el chico que conforman en alrededor de 60 integrantes lo que es la parte más numerosa de la comparsa. Hasta ahí decíamos que teníamos una especie de gran línea asociada al carnaval uruguayo. Después, todo lo demás es un carnaval de teatro, es un carnaval de representación teatral, ¿verdad? Donde en un teatros de barrio o en el teatro de verano, que es la cuna del candombe, bueno, se van desarrollando allí distintas instancias donde se programan grupos de todas las categorías. Están las comparsas, también están las murgas, los parodistas, los humoristas y las revistas. En este carnaval son 39 grupos de ese carnaval, contando las comparsas. Las comparsas como categoría son mucho más numerosas, ascienden, como decíamos, a un número de más de 60 entre las clasificadas. Hay otras que pertenecen al movimiento, pero no logran su aprobación de parte de los jurados para esta instancia. En lo que tiene que ver con el concurso de todas estas categorías, está prácticamente llegando al final la primera rueda. Recordemos, aquí son 3 ruedas.
Todos los grupos, los 39 participantes, participan de ambas. Después hay un corte seleccionado de 24 grupos que participan de una instancia final, una liguilla, que son 8 etapas donde se juegan las primeras posiciones. Es muy temprano para hablar de favoritismo, porque el carnaval también es muy cambiante, los grupos se miden o se evalúan en algunas áreas, muchas de ellas dependientes de la función de esa noche, como por ejemplo la interpretación o la ejecución musical. Por lo tanto, ya llegará el momento en el que hablaremos un poco más e hincaremos el diente a esas categorías. Lo que sí decimos es que es un año de mucha concurrencia y de efervescencia de los espectadores al carnaval, un carnaval que desde finales de los años 60 ha tenido una merma importante en lo que era el vínculo con la gente, que tuvo a finales de los años de la dictadura, nos referimos a la década del 80, una nueva reformulación y que, bueno, en estas últimas 2 o 3 décadas se ha mantenido estable siempre con un goteo a la baja. Estamos en un carnaval donde el público se ha volcado masivamente, esto se puede respaldar estadísticamente con varios llenos en el Teatro de Verano, un Teatro de Verano que tiene 4.300 localidades y que es el centro de gravedad de todo esto que estamos contando. Es allí donde se desarrollan los espectáculos. En el día de hoy ya entrando al día martes, vamos a tener a uno de los grupos de mayor convocatoria o atractivo, nos referimos a La Gran Muñeca, que es dirigida por Edu Pitufo Lombardo, uno de los músicos más exitosos que tiene el carnaval, uno de los directores de murga más importantes que, bueno, que se reconocen y particularmente en la noche de este martes, si el tiempo lo permite, va a estar actuando. Y en el día de mañana, Pitufo lo hace con La Gran Muñeca, en el día de mañana viene la murga defensora, la murga campeona del último año, nos referimos a Asaltantes con Patente, un colectivo que ha tenido distintas direcciones. La primera, allá en el año 1928, corresponde a uno de los íconos de nuestro carnaval, como fue Antonio Cachela, Casaravilla, una figura emblemática e icónica, como te decía, y que ahora viene de la mano de un director joven llamado Daniel Pascale, que el año pasado hizo un gran espectáculo y se quedó con el primer premio. Hay muchas categorías distintas entre sí, en las 5 que hemos nombrado, la revista Jugada a la Danza, los humoristas no precisa explicación, la base de toda esta historia es el humor, los parodistas se basan también en actuaciones y espectáculos que entremezclan la música con énfasis en argumentos preexistentes, o sea, cuentan historias que están en el cine, en el mundo de la literatura, y los llevan a un toque de parodia, o sea, de comedia, deformando o eliminando las partes dramáticas y transformándolas en piezas humorísticas. Y las revistas, que son una categoría que tiene una particularidad, que son cuadros o sketch actuados que tienen una parte fuertemente marcada por la disciplina de la danza y de la música. Una revista al estilo porteño o al estilo argentino bien podía ser una comparación. Y finalmente la murga, que es una categoría basada en una representación coral que incorpora también partes actuadas y partes individuales. Como decíamos, Roberto, vamos a meternos nosotros en sucesivas intervenciones, en sucesivos informes respecto de lo que está pasando en este carnaval. Quería en esta primera instancia hacer una presentación global del carnaval, proponer algunos datos y dar un pantallazo general para que tu audiencia pueda ir tomándole el pulso a todo lo que vamos a hablar posteriormente. Así que en los próximos días ya vamos a comentar algunas cuestiones particulares. Recordemos, está finalizando esta primera rueda, se va a abrir la segunda y dentro de 10 o 15 días ya van a quedar prontos los finalistas en cada uno de los géneros para ir por los primeros premios a la competencia a la cual se encuadra desde tiempos fundacionales el carnaval uruguayo. Roberto, te mando un abrazo, gracias una vez más por la invitación y en un próximo encuentro ya comenzaremos a hablar y analizar un poco más las características de este carnaval uruguayo tan pero tan apasionante. Hasta la próxima.